¿sí? Pero el crecimiento exponencial solamente refleja una parte del ciclo de crecimiento de una población microbiana, ¿sí? La que se llama crecimiento exponencial. Por varias razones, un organismo creciendo en un recipiente cerrado, puede ser un tubo o un matraz, cuando lo tenemos ahí incubando, que le vamos a llamar cultivo discontinuo, cerrado o batch. Ese cultivo, cuando está en esas condiciones, no puede crecer así, exponencialmente por mucho tiempo o por un tiempo indefinido. Y la curva típica de crecimiento de una población, ¿sí? Es la que vamos a ver ahorita en esta imagen, ¿verdad? Es un ciclo completo. Y ese ciclo completo son 4 fases, que son las que les pongo aquí. La primera se llama fase lag o latencia. La segunda, de la cual habíamos hablado, la fase exponencial. La tercera es la fase estacionaria. Y la cuarta es la fase de muerte. ¿Sí? Son las 4 fases, ¿sí?, del ciclo de crecimiento o la curva de crecimiento, de las cuales les comentaba, habíamos hablado de la fase exponencial o el crecimiento exponencial únicamente. Aquí las podemos ver ya en una gráfica, las cuatro etapas, pero vamos a ir viendo las características de cada una de ellas. Vamos a seguir primeramente la de la línea de color rojo, que se hizo contando células, con un recuento de viables. Bueno, la verde se hizo, pero con un conteo al espectrofotómetro. En las clases que sigue vamos a ver las técnicas de medición de crecimiento, y la técnica turbidimétrica pues es una de ellas, pero las cuentas de células viables es otra. La curva roja, ¿sí?, representa las fases de crecimiento de un cultivo. Les dije discontinuo, cerrado o batch, que es cuando tenemos la población creciendo, pero en un tubo o en un matraz cerrados, en donde no va a haber ningún cambio ahí. Muy bien. Cuando se inocula un cultivo microbiano en un medio nuevo, en un medio fresco, llámese caldo nutritivo, caldo soya, etc., ¿sí?, el crecimiento va a iniciar después de un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo le vamos a llamar fase lag o latencia. ¿Por qué? ¿Por qué después de un periodo de tiempo? O sea, ¿por qué las células no pueden crecer inmediatamente después de que las colocamos en un medio nuevo, rico, etcétera? Hay varias razones. Y el tiempo que tardan también en empezar a crecer también puede variar. Hay algunas que pueden empezar a crecer muy rápido, por un periodo muy corto después de que se inocularon en el medio nuevo, pero hay otras que se tardan un poco más. Entonces decimos que el intervalo puede ser breve o puede ser muy extenso. Muy bien. ¿Cuándo? Cuando la población tiene que pasar por una fase lag o de latencia. Si vemos la curva roja, la fase de latencia que está marcada aquí, la podemos observar mucho mejor en la línea verde. ¿Sí? Es solamente esta etapa, ¿sí?, que el tiempo no sabemos, va a variar mucho con el tipo de bacteria de la cual se trate.
Pero, por ejemplo, vean que aquí casi no tenemos, en la curva roja, casi no tenemos fase de latencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo un cultivo va a pasar por fase de latencia? ¿Sí? Una razón, si el inóculo, ¿sí?, lo que vamos a inocular en el medio fresco nuevo, se toma de un cultivo viejo, normalmente va a haber fase de latencia. Entonces, otra razón, cuando hay una fase de latencia, también cuando el inóculo es de poca viabilidad, o sea que hay pocas células vivas. O también que el cultivo tiene células dañadas. Puede ser algún agente agresor, llámese altas o bajas temperaturas, radiación, sustancias tóxicas. No están muertas las células, pero están dañadas. Entonces se inoculan en el medio nuevo y se tardan un tiempo para que empiece a crecer la población. Muy bien. Hay otra razón también por la cual pueden entrar a fase de latencia, y es cuando se transfiere, por ejemplo, el cultivo microbiano de un medio de cultivo de uno rico a uno más pobre. Entonces, también va a pasar por una fase de latencia. Entonces, hay varias razones por las cuales un cultivo, ¿sí?, discontinuo, cerrado o batch, va a tener la primera etapa, que es la de latencia, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las células no crecen inmediatamente después de que las inoculamos en el caldo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y bueno, hay algunas que la etapa de latencia es un poquito más larga y hay otras que la fase de latencia es un poco más corta, ¿sí? Entonces, una vez que la célula, la población, empieza a duplicarse, es cuando entramos a la segunda fase. Quiero comentarles que estas fases de crecimiento, el ciclo de crecimiento se aplica, pero para poblaciones microbianas. Estas 4 fases de las cuales estamos hablando no aplican para células individuales, ¿sí? Hablamos de poblaciones microbianas. Muy bien. Cuando las células se empiezan a dividir, ¿sí?, es cuando entra la segunda fase, que es la que se llama fase exponencial, de la cual estuvimos hablando. Si se acuerdan, dijimos cuál era la fase exponencial. Era cuando la población o las células se empezaban a dividir a intervalos de tiempo constantes. Bueno, pues esta es la etapa que también se llama exponencial o logarítmica, ¿sí? Entonces, decimos que durante el crecimiento exponencial, la población de células se duplica en intervalos regulares, ¿sí?, durante un tiempo corto o puede ser un tiempo largo, según sean pues los recursos que estén disponibles. De las células que crecen de esta manera, se dice que están en fase exponencial. O sea, es que cada célula o la población de células se duplican en intervalos regulares de tiempo. Entonces, las células en crecimiento exponencial, fíjense que tiene una característica muy importante, porque son las más indicadas para estudios
enzimáticos, ¿sí? Son las que están normalmente en su mejor estado de salud. Decimos que se encuentran en el estado fisiológico más saludable, ¿sí? Y es muy importante, por lo general, cuando estamos trabajando con una población microbiana en una tesis, para una investigación, siempre que es necesario, lo mejor, lo más recomendable es que nuestra población esté en fase exponencial, porque es la mejor, es la mejor etapa, donde están, digamos, más saludables las células. Entonces, así, entonces ya sabemos que deben de estarse dividiendo, ¿sí?, según su tiempo de generación. Y toda esa tiempo es al que llamamos fase exponencial. Y vean ustedes cómo en un tiempo puede ser corto, empieza la velocidad de crecimiento es rápida y viene por recuento de células viables, el número aumenta, aumenta y aumenta y aumenta, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor etapa de la población, la fase exponencial o logarítmica. Muy bien, pero en un cultivo de este tipo, que le llamamos discontinuo, cerrado o tipo batch, ¿verdad? El crecimiento exponencial pues no se va a poder mantener indefinidamente. O sea, el crecimiento se sigue dividiendo y se sigue dividiendo, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder. Y una de las cosas más sencillas que nos damos cuenta de por qué ya no se sigue dividiendo es por el agotamiento de nutrientes, ¿sí? Pero pues se agotan los nutrientes en el medio, pero también porque se acumulan los desechos del organismo. Entonces, cuando el crecimiento exponencial cesa, o sea, hasta aquí llegó, ¿sí?, ya sea por cualquier motivo, se agotan nutrientes, hay muchas sustancias de desecho, etcétera, cambia el pH, se acaba el oxígeno, ¿sí? Entonces, la población entra en la tercera fase, que es la fase estacionaria, esta que vemos aquí. Y si se fijan, se llama así estacionaria porque el número de células se estaciona. Llegó a un número límite máximo y por un tiempo se estaciona. En la fase estacionaria no se produce ya un aumento, pero si se fijan, tampoco una disminución del número de células. De modo que la velocidad de crecimiento pudiéramos decir que es cero, ¿sí? Muy bien. Hay algunas células que pueden incluso en esta etapa, hay unas células que pueden dividirse durante la fase estacionaria, pero no se produce un aumento neto del número de células. ¿Por qué? Porque hay algunas células del cultivo que crecen, pero hay otras que mueren. De manera que ambos procesos, pues, se equilibran aquí. Y a este proceso de equilibrio se le llama crecimiento críptico. Crecimiento críptico. Sin embargo, más tarde o más temprano, la población va a empezar a morir. Y es cuando va a entrar la fase de muerte, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos. En la fase de muerte, ¿sí?, si la incubación va a continuar, ¿sí?, después de que las células ya llegaron a la fase estacionaria, entonces las células van a empezar a morir a una velocidad, siempre esa velocidad es más lenta que la de crecimiento. La vamos a ver aquí. Esta fase, la cuarta fase, es la fase de muerte, ¿sí?,
Y vean ustedes cómo, ¿sí?, va disminuyendo el número, ¿sí?, representado aquí por logaritmo de organismos viables, ¿sí?, cómo va bajando el número y va bajando conforme el tiempo. Pero lo que se ve es que la velocidad de disminución, la velocidad de muerte de estas células siempre va a ser mucho más lenta que cuando se formaron. O sea, que aquí la velocidad sí es muy rápida, el de la fase estacionaria. ¿Bien? Las fases, les decía que las fases, no se les olvide que las fases de crecimiento bacteriano que se muestran en esta figura son el reflejo de las etapas por las que pasa una población de células, no las células individuales. Muy bien, repasando. Fase lag o latencia, periodo de tiempo entre la inoculación del cultivo y el inicio del crecimiento. Puede ser breve o puede ser largo, de acuerdo a varias condiciones, ¿verdad? Cultivo y condiciones de crecimiento. La fase exponencial. Cada célula se duplican en intervalos regulares de tiempo. Las células en crecimiento exponencial son las más indicadas para estudios enzimáticos y muchos otros tipos de estudios. Las células en esta fase se encuentran en el estado fisiológico más saludables. La fase estacionaria, no hay aumento ni disminución del número de células. La velocidad de crecimiento de la población, dijimos, es cero. Se puede ocasionar por un nutriente esencial del medio de cultivo que se agote o porque se acumulen productos de desecho hasta niveles que se van a inhibir entre ellas mismas. Llamamos crecimiento críptico, ¿verdad? Cuando unas células mueren y otras se dividen. Si continúa la incubación después de que las células han llegado ya a la fase estacionaria, entonces ya las células empiezan a morir. Muy bien. ¿De qué depende que la fase exponencial sea más lenta, la velocidad sea más lenta o más rápida? Pues va a depender mucho de las condiciones ambientales, ¿verdad? De si la temperatura es la adecuada, si el medio de cultivo también, hasta características genéticas. O sea, la velocidad de ese crecimiento exponencial va a depender de muchos factores. Lo que se ha visto es que los procariotas crecen más rápido que los eucariotas. Las células más pequeñas tienen más capacidad para el intercambio de nutrientes y desechos que las más grandes. Esto lo habíamos comentado en clases pasadas. Ahora, yo les decía que es muy importante el poder contar con una población bacteriana en fase exponencial, porque ya comentamos que es la mejor fase donde se encuentran en su mejor estado fisiológico las células. Y cuando estamos haciendo una investigación, no es conveniente que las células lleguen a fase estacionaria o menos aún a fase de muerte. Entonces, se ha desarrollado métodos para poder contar, al menos por un tiempo o un buen tiempo, a la población microbiana en fase exponencial o logarítmica. ¿Sí? Recordemos el término que le dimos al cultivo de la población anterior. Cultivo cerrado, cultivo discontinuo, cerrado o tipo batch. No se les olvide. Muy bien. Pues el nuevo dispositivo que se creó para poder tener la población por un tiempo en fase exponencial o logarítmica, ¿sí?, fue
un proceso llamado cultivo continuo. Ya no es discontinuo como el anterior, que era cerrado. A este le llamamos también continuo o también abierto. ¿Sí? Cultivo continuo es un sistema de cultivo microbiano abierto, ¿sí? De volumen fijo, constante. Y lo que va a lograr es mantener a la población en crecimiento exponencial. Esto es algo muy importante, muchachos. Gracias a este tipo de cultivos continuos, ¿sí?, se puede hacer una gran investigación con las bacterias en su mejor estado fisiológico. Hay varios aparatos que se idearon para lograr esto, para lograr un cultivo continuo. Vamos nada más a ver muy brevemente uno llamado el quimiostato. ¿Sí? El quimiostato es un tipo, es el más común de aparatos utilizados para este fin. ¿Sí? En este aparato se añade un volumen conocido de medio fresco a una velocidad constante, a la vez que se elimina a la misma velocidad un volumen igual, pero de medio de cultivo usado. Entonces, fíjense, esto es muy importante, ¿verdad? Porque en un cultivo cerrado, lo que iba a ocasionar que llegaran a fase estacionaria o muerte es que se agotaban los nutrientes y que se acumulaban sustancias de desecho. En un aparato tipo quimiostato se va a eliminar, ¿sí?, esos inconvenientes. Claro que los nutrientes, a medida que la población va aumentando, pues los nutrientes se tienen que ir terminando. Y en este aparato lo que se hace es estar agregando, ¿sí? Se agrega volumen conocido de medio de cultivo nuevo, ¿sí?, a una velocidad constante, pero al mismo tiempo, a la misma velocidad, está eliminando, ¿sí?, las sustancias de desecho. Aquí tenemos un dibujo de lo que es un quimiostato. ¿Sí? Muy sencillo, pero aquí tenemos el cultivo de nuestra población que deseamos mantener en fase exponencial, ¿verdad? Tiene, sí, un dispositivo para agregar aire estéril, gas estéril para oxigenar, ¿verdad? Tiene otro dispositivo para estar agregando el medio de cultivo estéril nuevo, ¿sí?, y un regulador del flujo también. Entonces tenemos un control para medio de cultivo nuevo y también, ¿sí?, de oxigenación, pero también, ¿sí?, para regular el flujo de salida, ¿sí?, de células microbianas o sustancias de desecho. Este aparato tiene que mantener constante un número de células, ¿sí? No, por eso se tiene que desechar medio. El medio agotado lleva también células. De tal manera que la población se mantenga constante y con la cantidad de nutrientes necesaria. Para que el quimiostato logre eso, claro, se requiere, ¿sí?, se requiere controlar, ¿sí?, estos parámetros. Pero, por ejemplo, el quimiostato puede controlar la velocidad del crecimiento. ¿Qué es la velocidad del crecimiento? La rapidez con que se dividen las células. Eso lo va a controlar el quimiostato. Y también va a controlar la densidad celular de la población. O sea, cuántas células se obtienen por mililitro. Se debe de mantener, ¿sí?, la densidad constante, la cantidad de células constante y la velocidad también con la que se están dividiendo. Ahora, ¿cómo puede hacer esto? Pues hay factores importantes para que puedan llevar a cabo el control de la velocidad
de crecimiento y de la densidad, ¿verdad? Y una de ellas es la velocidad de dilución, ¿sí? Que es la velocidad a la que entra el medio de cultivo fresco y que sale el medio agotado. Eso es muy importante para que se mantenga una velocidad adecuada. Y segundo, la concentración de nutrientes, ¿sí? Eso tiene que controlarlo muy bien para que se mantenga la densidad celular de la población, que viene siendo pues la fuente de carbono, de nitrógeno, de todos los nutrientes que van a estar ingresando al quimiostato. Entonces, es muy importante, ¿sí? Las concentraciones que se mantenga, que el quimiostato pueda mantener muy bien, ¿sí? Lo que es la velocidad de crecimiento y la densidad celular de la población, ¿verdad? Entonces, en este tipo de aparatos muy útiles para poder mantener, ¿sí?, a un cultivo continuo, en fase exponencial, que no lleguen a la fase estacionaria y menos a la fase de muerte. Ahora, en un quimiostato, la velocidad de crecimiento, ¿sí?, es controlada por la velocidad de dilución, ¿sí?, y la densidad celular, ¿sí?, se controla por la concentración de un nutriente limitante, ¿sí? Hay varios aparatos que logran esto. Probablemente ya cuando lleven la materia de biotecnología van a poder realizar cultivos continuos y para que ya lo vean aplicado, ¿verdad? Este concepto del cultivo continuo. Recordemos que en un cultivo discontinuo, cerrado o tipo batch, ¿sí?, la concentración de nutrientes principalmente la que condiciona mucho la velocidad de crecimiento y también el rendimiento celular, porque a medida que se van acabando los nutrientes, ¿verdad? Claro que las células se dejan de dividir. Hay algunas que se dividen, pero en general dejan de dividirse y entonces la velocidad de crecimiento va a bajar, va a disminuir. Lo mismo pasa con el rendimiento o la densidad celular, ¿verdad? Ya no hay nutrientes, las células empiezan a dejar de dividirse y el número de células se mantiene, deja de dividirse. Es cuando entra el ciclo de crecimiento, es cuando entra entonces a la fase estacionaria y que durante un tiempo puede ser corto o largo dependiendo de todos los recursos, pues se puede mantener en fase estacionaria, ¿verdad? Y el número no aumenta. Pero les decía, tarde o temprano, como es un cultivo cerrado, no hay recuperación de oxigenación, no hay recuperación de nutrientes, no hay desalojo de sustancias de desecho, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, las células entran a la cuarta etapa, ¿verdad?, que es la de muerte, ¿sí? Cosa que no ocurre en un cultivo continuo, ¿verdad?, en el cual se va a mantener a la población siempre en división constante, en su mejor etapa de desarrollo. Muy bien, y esta clase aquí la dejamos.